Estimado diablo, si estás ahí, hazme una señal. Hay alguien en la azotea. Bueno, antes que nada, Ernesto, quería felicitarte por la película y el gran tour mundial que ha tenido en el último año. No sé si quieres contarme un poco de cómo ha sido este año. Pasaste por Berlín, ganaste un premio, has ido por muchos otros países, pasaste Morelia también, he leído muy bien a tu película. No sé si quieres comentarme un poco más sobre esto. No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La película sí ha tenido un muy buen recorrido en festivales. Arrancamos en el Festival de Berlín el año pasado. Ganamos Mejor Ópera Prima ahí. Fue una sorpresota. No nos lo esperábamos. Yo ni siquiera estaba en Berlín ya. Yo ya me había ido y tuve que regresar. Y luego de ahí arrancó la película y se fue. Lleva más de 50 festivales en todo el mundo. Llevamos 8 premios, entre los que están el premio de el público en Polonia, en el Festival New Horizons, el FIPRESI en Montreal, luego ¿cuál otro? En Hong Kong, mejor director, y nos acaban de dar mejor guión en Morelia. Entonces, pues, estamos bien contentos de por fin estrenar la película comercialmente. Estuvo como parte de Talento Emergente también de la Cineteca, y le fue muy bien. Las salas tuvieron muchísima gente, recibimos muchísimos comentarios. También las críticas que tenemos en Letterboxd nos gustan un montón. Hasta las críticas malas nos gustan. O sea, es como, sí, pues tienen razón. De eso iba la película. Entonces estamos muy contentos con lo que ha generado esta peli. Y esa es una peli que mira hacia la década de los 90, que es una década que tú viviste como en la infancia. Yo soy más o menos contemporáneo también, soy del 89, tú del 83. ¿Qué tipos de películas veías tú en aquel entonces? ¿Cuál era tu hábito de ver cine o televisión en aquel entonces? Uy, hay que volver mucho tiempo atrás. Yo veía mucho Tintán. Ok. Me gustaba mucho, me acuerdo como los domingos en casa de mi abuela, viendo las películas que pasaban en el canal de las estrellas. Y veía mucho Tintán, me gustaba mucho Cantinflas, me gustaba mucho el cine, el cine de la época de oro del cine mexicano. Y luego, ¿qué recuerdo de esa época, de los noventas? Hacia finales de los noventas yo empiezo como a ver Trainspotting, a ver películas, ¿no? Ya entro en mi adolescencia y busco como ver películas extranjeras diferentes, ¿no? Fight Club también. Y luego ya más hacia los 2000, pues me acuerdo de Dogville, ¿no? Dogville la vi aquí en la Cineteca. Estaba yo estudiando aquí en la Ciudad de México y la pude ver en la Cineteca y la experiencia fue increíble porque la sala estaba llena. Uh-huh. Me marcó muchísimo porque al final de la película, cuando se desdobla la película y te enteras de que Grace es hija del mafioso y que tiene un gran poder en sus manos, la gente empezó a murmurar, mátalos, 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 que los mate a todos. Y fue una catarsis colectiva y salí de la Cineteca temblando, pensando que cómo el cine podía transmitir y podía hacernos desear que mataran a alguien, ¿no? Del mismo modo que nos provocaba también otras cosas. Entonces fue una experiencia que a mí me marcó mucho aquí, justo en este espacio. ¿En qué momento decides tú hacer cine? ¿Tiene que ver con esto o es algo que viene más atrás? Yo desde mi adolescencia empezaba a ver mucho cine. Me iba al Blockbuster que estaba cerca de mi casa y me pasaba horas buscando películas raras que estuvieran ahí, que siempre estaban porque pues nadie las agarraba, ¿no? Y y así fue conociendo a algunos directores, algunas películas y como interesándome por el cine. Pero no fue como que, sino hasta la universidad que dije, no, sí, sí me quiero dedicar en realidad a hacer esto y apliqué al CCC, me quedé, estudié ahí. eh, y luego estudié también hace poco en la Elías Querejeta Cine Escola, que es en una escuela de cine más enfocada al cine pensamiento y al cine experimental en San Sebastián, en el País Vasco. Y esa fue como mi formación. Pero hay una anécdota curiosa de cuando yo era niño, cuando tenía como 4 años, mi papá solía contarnos historias para dormir y mi papá no tenía gran imaginación, entonces nos contaba películas.
Mm. Y me acuerdo que me contaba Enemigo Mío. Ok. Y yo empezaba a cambiar la trama. Y decía, no, 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 pero ¿por qué no hacen esto? No, pero si los dos tienen una nave y uno tiene gasolina y el otro se le descompuso la nave, pues que pasen la gasolina de una nave a la otra y entonces se van juntos. Y mi papá se enojaba y decía, bueno, ¿quién está contando la historia, tú o yo? Y, y, y muchos años después mi papá me regaló un DVD de Enemigo Mío y tenía un post-it que decía, esta fue tu primera película. Mm. Y nunca abrí el DVD y nunca he visto esa película. Porque Wow. sí fue mi primera película, Sin haberla visto, sin haberla curiosamente. visto. Y esto que dices habla mucho, o bueno, creo que se relaciona un poco con lo que pasa en la peli hasta cierto punto, ¿no? Estás trabajando con niños que están viviendo pues, en los 90, ¿no? Y están atravesando por una experiencia, pues, digámosle, difícil, traumática, los padres están ausentes. Y hay este elemento de imaginación o de tratar de llenar como los huecos para explicar lo que está pasando. ¿Eso es algo que buscaban tú y tu co-guionista al momento de escribir esta película? ¿O? Sí, Karen Plata, la co-guionista de la película, viene del mundo de la literatura, viene de la poesía, en específico de la poesía. Ella ganó el premio Elías Nandino en el 2015, tiene un libro que se llama Retratos de Familia, que a mí me encanta. Y cuando ella empieza a estudiar guión, decía, es que lo que quiero ver es si es posible trasladar como esto que hago en poesía al cine. Eh, y, y, cuando escribe la primera versión del guión ella, eh, todavía no había entrado ella al CCC, estaba en el taller de cine de Mantarraya. Yo agarro ese guión y digo, no, pues sí, está muy padre, pero déjame reescribirlo porque pues yo ya estudié cine y yo ya sé cómo. Lo reescribo y lo eché a perder, ¿no? O sea, lo hice una historia lineal, un viaje del héroe, la historia estaba redonda y todo, pero era tremendamente convencional. Uh-huh. Y conforme íbamos avanzando en el proceso decía, es que yo no quiero filmar esto, se me hace aburrida esta película, no tiene la esencia de esos primeros textos que había escrito Karen. Y volvimos a sus primeras versiones. Trabajamos el guión de la mano de Michel Gastambide, que fue nuestro tutor en la Elías Querejeta Sin Escola. Reescribimos todo el guión, pero partiendo de esa primera versión. Y nos dimos cuenta de que no queríamos contar una historia lineal, no queríamos contar una historia con un protagonista único, queríamos que fuera episódica, coral, y que generara estos huecos justamente que dieran lugar a la interpretación del espectador, porque también investigando sobre la memoria, partiendo de que nosotros estamos creando a partir de la memoria, de experiencias propias, ficcionadas, pero partiendo de ahí, la memoria no es perfecta, la memoria tiene huecos, tienes que olvidar para poder recordar, ¿no? Recuerdas conceptos, recuerdas más bien en abstracto, recuerdas a veces cosas que ni siquiera viviste, que te platicaron y que te dijeron, tú estuviste ahí y tú te acuerdas y generaste ese recuerdo. Entonces queríamos replicar ese mecanismo en la construcción de la película y es por eso que tomamos como varias decisiones, tanto en la escritura del guión como después en decisiones técnicas para la realización de la película. Justo quería hablar de eso porque es una película que de cierto modo desorienta, porque la estás viendo tú y no hay como una noción concreta del espacio que están habitando estos niños. Hay una fragmentación, están como aislados en el plano, no hay como una... Y digo, no lo estoy diciendo como algo malo, es algo claramente intencional, ¿no? Y está perfecto. Hay esta fragmentación, hay como no hay esta noción de qué es arriba y qué es abajo, ¿no? Qué cuarto se conecta con cuál. Y creo que también tiene un poco que ver con el sonido también, esta construcción de lo que existe afuera de la casa, lo que existe dentro de la casa, cómo fue diseñado en la pre y en la producción y en la post, este tipo de decisiones. Pues Karen escribía todo el universo, ¿no? Escribía todo lo que estaba pasando y luego para filmarlo era complicado, o sea, había que elegir qué filmar. Y ponía muchos sonidos también. Y, o sea, el sonido nos ayudó un montón, lo utilizamos como para pasar a subjetividades de los personajes Uh-huh. eh, y para como identificar percepciones alteradas de la realidad, Uh-huh. para romper con este realismo. Siempre decíamos que
Esta película es de realismo alterado. Y la fragmentación también la teníamos como una regla o como una guía desde el guión, que decíamos contar las partes, nunca el todo. Por ejemplo, contar el espacio de esa manera con lentes, por eso te decía que tomamos decisiones técnicas a partir de eso, con lentes más largos de lo que normalmente yo había trabajado en trabajos previos. Que aplasta todo, ¿no? Sí, recorta el campo de visión, entonces provoca huecos narrativos que el espectador tiene que rellenar. Entonces nos ha tocado muchísimo que nos dicen personas que ven la película, es que es idéntica a la casa de mi abuela. Y es que en realidad esto no lo puedes reconstruir geográficamente, no sabes dónde está la entrada, dónde están los cuartos bien. Eso contribuía también a una sensación de estar perdidos también dentro de la misma casa, pero también ayudaba a que el espectador completara esos huecos con sus propias memorias y que se sintiera en su propio espacio. Y pues nada, esta fragmentación está a todos los niveles. Y hablabas justo de romper como este realismo, que durante muy buena parte de la película hay como este naturalismo en la fotografía, la luz natural, lo que parece natural, el sonido es como muy orgánico, y de pronto pasan estas cuestiones de realidad, de percepción alterada que mencionas, y pasan como cosas muy concretas, ¿no? El color amarillo, que quisiera saber por qué el color amarillo, y el sonido, también hay como este ambiente auditivo que de pronto me sentí como en una película de David Lynch cuando lo estaba viendo. ¿Cómo llegaron a esos diseños, esas decisiones visuales y auditivas? Bueno, uno fue con la diseñadora de producción, ¿no? Con Ana Bellido, que yo lo primero que le dije es no quiero nada amarillo. Nada amarillo, no me gusta el color amarillo. Y va y me pone cosas amarillas, vitrales amarillos, y me dice, Neto, en los 90 esos vitrales existían, o sea, y le van bien a la película, y me convenció, y dije, sí, y luego se volvió ya parte pues, de esa escenografía, del arte, ¿no? de la película, que filtraba la luz, que causa como una atmósfera medio ámbar en las noches. Las noches en los 90s eran ámbar, no eran blancas. La luz en las calles no era blanca. Sí, ahora es blanca, justo. Era amarilla. Entonces, pues como que siendo un poco fieles a eso, decidí, ok, sí, está bien, que entre el amarillo. Y luego el sonido yo estaba viviendo en el País Vasco, bueno, sigo viviendo allá, pero tenía clarísimo que tenía que ser un diseñador sonoro más o menos de mi edad, que hubiera vivido los 90s y mexicano. No podía ser un diseñador sonoro de otro lugar porque no iba a entender los sonidos de México de esa época, ¿no? De los comerciales de solidaridad, o sea, que hay hasta un juego ahí irónico, y todo lo que se escuchaba, ¿no? Como fuera, ¿no? Y dentro de la casa. Y sí, pues fue un trabajo en conjunto con Homie, con José Miguel Enríquez, y luego la mezcla con Carlitos Cortés, que tuve la suerte de tenerlo como mixer, y el cuidado de Isabel Muñoz, porque Isabel Muñoz y Jorge Leal fueron los sonidistas en set, y no se dobló ni una línea. O sea, no hay una línea de la película que esté doblada. Todas son el directo. Okay. Sí. Hablando de spots, a mí nada más me faltó el promo de Citatir. Y justo hablando un poquito como de esta vuelta a lo que eran los sonidos y el ambiente de los 90, ya me contarás tú si estás de acuerdo o no, pero algo que he observado últimamente en los últimos 5, 6, 7 años es una generación de cineastas más o menos de tu edad también que están volviendo justo, ¿no? A voltar hacia atrás, hacia la infancia. Tenemos a Lila Vilés con Tótem, Manuel Irene recientemente con El monstruo de Chivalbá, Todas las pecas del mundo de Ibrahim Aswad. No sé si es algo que está como sucediendo muy comúnmente ahorita en México. Las historias sobre infancias no son nuevas, ¿no? Pero ¿por qué crees que esté pasando esto? ¿Por qué te interesa a ti también como mirar hacia las infancias? ¿Qué te llama la atención a ti de ese territorio? Yo creo que hay una necesidad como creadores, como de regresar
a tus orígenes o a tus inicios, a tus primeros momentos, a tus primeros recuerdos. Yo creo que tiene algo que ver con eso. En mi caso fue así, como de volver a los primeros miedos, ¿no? A tus primeros miedos, lo primero que recuerdas. Yo tengo una memoria sobre una vez que llegamos a una casa nueva con mi familia. Yo soy el mayor de los hermanos y mi papá me dio a escoger la cama que quería. Había 2 camas en el cuarto. Me acuerdo clarito pensar, y fue algo que yo pensé, por ese lado sale el diablo y por este lado sale el muerto. Y escogí el lado del diablo, curiosamente. Entonces, cuando fuimos construyendo la película, pues ir hacia el diablo también era un miedo de mi infancia, ¿no? Yo estudié en escuela católica, me metieron mucho miedo al diablo, tuve incluso problemas para ir a la escuela porque me daba miedo ya ir a la escuela. Y luego fue también como hacer las paces con ese miedo, entender que esa figura, ese icono, pues igual y no está cargado de tanta maldad como nos han enseñado, ¿no? Y eso es un tema que me gusta muchísimo de la peli, que hay un contraste muy marcado entre esta como devoción por Juan Pablo II, que está supuestamente de visita en México, que no sé si quieres precisar cuál de todas sus visitas fue. Es la que existe en la memoria colectiva. Es que nos dimos cuenta también de que al estar escribiendo la película, yo decía, es que es como más o menos 1993. Y luego nos dimos cuenta de que no, que estábamos contando más bien una época. O sea, los 90s, no tanto, los principios de los 90s, no un año en específico. No hacía falta contar un año en específico, sino que más bien, y la película tiene errores, tiene anacronismos intencionales como los tenis Jordan. Cuando me enseñan los tenis Jordan del 93, yo dije, nadie se acuerda de esos tenis. Y los del 95 son súper icónicos. Entonces decidimos ponerlos del 95. Y en el 93 el Papa no aterrizó en la Ciudad de México, aterrizó en Mérida. En el 91 se aterrizó en la Ciudad de México. Hay comerciales de solidaridad que son del 90 y hay otros que son del 92 y hay un partido de fútbol que sucede en la televisión por ahí que es en el 93. Entonces fue como más bien amalgamar todos esos recuerdos que teníamos sin ser fieles históricamente a un año. Y volviendo al punto que iba, es que está el contraste entre como el Papa y la religión católica y esta como noción preconcebida del bien y lo que decías, ¿no? Del diablo y este miedo a la maldad. Y este contraste se rompe un poco, ¿no? En la película cuando ves cómo actúan tanto la familia en su interior como la familia en un ecosistema de vecinos, ¿no? Hay como esta tensión que rompe un poco que el bien y el mal no son realmente lo que creemos que son, ¿no? Sí, es como que nos han enseñado, ha sido como muy establecido, esto está bien, esto está mal, y nos interesaba cuestionarlo, ¿no? Cuando platicaba un poco del guión en Europa, que estaba tallereando allá, entendían de, bueno, no, los niños van a ser salvados porque los servicios sociales van a venir por ellos. Y yo decía, no, al contrario, los van a separar, les van a romper su mundo. Para nosotros eso significa que se acaba su mundo y los servicios sociales en México, pues no es como que te va a pasar la mejor cosa del mundo, ¿no? Los van a mandar a lugares que no son muy lindos, que digamos. Entonces, esa concepción del bien y del mal también depende del contexto desde donde se mire y queríamos cuestionarla mucho. Bueno, justo mencionando esto que decías, ¿no? De cómo fue vista esta acción, ¿no? De que van los servicios sociales por los niños, se lee de una forma en un país y en otro, y aquí nosotros hay una desconfianza como innata, ¿no? Por este tipo de organizaciones. ¿Qué otras cosas te has encontrado? Ahora sí que en el tour internacional de la peli, ¿qué otras lecturas te has encontrado? Mira, lo del Papa está interesante, o sea, porque ganamos el premio del público en New Horizons, en Polonia, y me preguntaban mucho por el Papa. Y claro, el Papa Juan Pablo II pues era polaco, o sea, Polonia es súper católico en gran parte debido a eso, ¿no? Y y conectó con el público en Polonia, pero no entendía bien por qué. Y luego analizando decía, bueno, pues es que, a ver, los niños están en pantalla, están sintiendo, se están abriendo emocionalmente, tiene humor y la gente conecta con el humor en Hong Kong y en Montreal y en México y se ríe y
y llora en los momentos en los que es más dramática la película. Entonces, creo que la clave fue hacer un trabajo con honestidad, preparar muy bien a los niños, tener un trabajo. Yo tenía mucho miedo de trabajar con los niños, eran 5. Entonces, entró Michelle Betancourt como directora de casting y como acting coach de Lobata Casting. Y también tuvimos a Paulina Álvarez en el set, las dos conmigo dirigiendo a los niños, ¿no? O sea, trazando las secuencias, armando y todo. Pero esto se dio gracias a que tuvimos un buen casting, como 2 meses, y luego unos 2 meses de un taller que se les dio a los niños porque no tenían experiencia previa. Entonces, solo Donovan, el mayor, tenía experiencia previa actuando. Los demás no tenían nada de experiencia. Y en ese taller generamos las relaciones, las construimos y generamos un círculo de confianza que nos permitió acceder a lugares emocionales de los niños, a que compartieran emociones y que pudieran entrar en esa emoción para entrar a escena cargados de esa emoción, ¿no? Entonces están en pantalla, están sintiendo, y creo que eso es lo que más conecta con el espectador. Es que eso te iba a preguntar, ya recordé, porque leí en una entrevista que Alonso Ruiz Palacios te aconsejó que si querías hacer algo que te sacara tu zona de confort, trabajaras con niños, era algo así, ¿no? Que tenías como mucho miedo de trabajar con ellos. Alonso fue uno de mis sinodales en el CCC, en mi examen de titulación, y justo me decía, pues mira, estás muy sólido así filmando, así seguimiento de espaldas, así como los Dardenne y en tus historias, pues, pero pues la vida no es así, güey, la vida no es monocromática, ¿no? La vida tiene altibajos, entonces ponte en lugares incómodos. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el lugar más incómodo? O sea, ¿y qué me salió mal en mi tesis? Y decía, bueno, la dirección del niño de mi tesis no me encantó, o sea, creo que me quedé corto. Y pues acá escribimos una con 5 niños. Y introducir también el humor, ¿no? O sea, plantear más humor y más escarbarle y rascarle a la vida un poquito más. Justo te iba a preguntar también sobre, no más quiero recordar un nombre, justo hablando del humor, estás mezclando actores que son completamente novatos, que se están justo coachando en el set, tú estás aprendiendo a dirigirlos con un guión que escribiste con alguien más, y cuentas también con actrices más experimentadas como Carmen Ramos. ¿Cómo es esa dinámica al momento de dirigir pues, el delivery, el timing? ¿Cómo se trabajó eso en el set? Los actores justo me ayudaban, o sea, la gente que tenía experiencia, como Carmen, como Bernardo. Carmen, pues, es de las coprotagonistas, es la abuela, ¿no? Y ella tenía una cosa muy especial que la vimos en el casting, que podía oscilar entre realidades muy rápidamente. Casi, o sea, cambiaba de personalidad muy rápidamente, y fue algo que solo vi en ella, ¿no? Y que dije, esto me funciona para el personaje de la abuela. Y ella llevaba mucho la batuta de la escena cuando tenía que trabajar con los niños. O luego también se incorporaba a la energía que ya estaba generada por el conjunto de los niños y se adaptaba muy bien. Yo creo que eso tiene que ver con que Carmen viene del teatro experimental y sabe cómo reaccionar ante estímulos que no esperas, ¿no? Así. Bernardo y Micaela Gramajo, Bernardo Gamboa, ellos salen poquito en la película, son los papás, se van de la casa muy rápido, pero ellos se integraron y trabajaron en el taller con los niños, estuvieron, convivieron, hicieron ejercicios con ellos, generaron vínculos con los niños, y y fue algo como que yo agradezco muchísimo el trabajo de los actores en esta película, porque pues sí me acompañaron. También hay una anécdota con Bernardo. Yo utilizo mucho el bloqueo. O sea, yo bloqueo, no tengo un shooting, no tengo un story. Bloqueo la escena y luego digo, bueno, desde aquí, desde acá y desde allá. ¿Y dónde empezamos? Pues aquí, ¿no? Y voy secuencia por secuencia. Entonces estábamos bloqueando una escena, la escena donde el papá se va de la casa, se sube al coche y se va. Y en el guión se sube al coche, se va y el niño se queda afuera, así de, no, ¿a dónde vas, papá? Y Bernardo en el bloqueo me dice, esto no puede pasar, es una pendejada. Me dice, no puede pasar así.
con todos viendo. Ujú. Y le digo, tienes toda la razón. O sea, no daba tiempo a que arrancara el coche y se fuera. El niño llegaba y no lo iba a dejar ahí en la ventana, ¿no? Era muy cruel. Entonces nos inventamos la escena dentro del coche y toda esa secuencia fue improvisación entre ellos dos. Pero esa improvisación la pudieron hacer porque ya habían convivido, ya tenían un trabajo previo, ya... eh, hay algo de las improvisaciones que sí también. Luego la gente siente o me pregunta, wow, hay mucha improvisación en la película. Bueno, hay algo, pero el 80% de la película está guionizado y está al pie de la letra. Sí hay improvisaciones, hay como 3 o 4, pero son improvisaciones que están muy acotadas y que los niños sabían qué tenían que hacer y de dónde no se podían salir. Y también eso se dio gracias al trabajo previo en preproducción. Y hablando de guionizar como de forma muy estructurada, quisiera comentar un poco el plano con el que abres la película, que a mí me parece maravillosamente evocativo, porque te adelanta mucho de los temas de la película e incluso te adelanta también como una revelación que viene más adelante. ¿Es algo que ya estaba desde el guión inicial o es algo que construyeron después? No, eso estaba desde el guión inicial. Era una imagen de Karen, que también hablábamos mucho en la escritura del guión de materializar la metáfora, ¿no? Ujú. No al revés, sino que pues al final esto es una familia rota Rota. y alguien tratando de pegarla, ¿no? De unirla. Entonces esa imagen ya hablaba por sí misma y luego adquiere sentido hacia el final de la película, ¿no? No se queda nada más ahí. Y sí que estaba. Lo que sí es que sí cambió mucho la estructura de la película en edición. O sea, la reescribimos con Odey y con Karen, con Odey el fotógrafo, que se bajaba los cortes. Él estaba en México, yo estaba lejos. Se bajaba los cortes, los reorganizaba y decía, mira, así funciona, prueba esto. Y entonces, no, es que ya eres coeditor de la película. Ujú. Y Karen estuvo también al lado y estábamos editando juntos. Y ahí se terminó de escribir la peli. La última, por ejemplo, la última parte de la película, la estructura la encontró Day, como el último tercio. Yo lo afiné. El último plano yo lo puse ahí, en ese lugar, pero ese plano iba a la mitad de la película. Y la última acción que sucede en la película se le ocurrió a Karen en un visionado. Y cuando se le ocurre, le digo, es que acabas de cambiar toda la película, se resignifica todo. Sí. O sea, y entonces ese también es un comentario que me hizo Carlos Cuarón en mi examen profesional del CCC, que decía es que una película se escribe 3 veces. Se escribe en papel, se escribe en el set y se escribe en edición. Y es normal, esto se hace. Y pues, aprovechamos eso, o sea, y vuelvo a ese examen en el CCC porque fue también como una gran clase que tuve y tuve la suerte de tener a Carlos y Alonso ahí y esos cuestionamientos hacia una película, hacia un trabajo que aparentemente era muy sólido y todo, me llevaron también a sacudir como mi lenguaje y a no quedarme ahí en ese lugar cómodo, sino a buscar nuevas narrativas y nuevos caminos para hacer películas. Y me gustó mucho que mencionaras esto de que una película se escribe 3 veces, porque yo argumentaría que hay una cuarta, que es cuando la vemos todos, ¿no? Por primera vez y la escribimos en nuestra cabeza, ¿no? Y le llenamos los huecos. ¿Qué dijeron los niños cuando la vieron finalmente ya terminada? Rafa dijo, Rafa es el chiquito, dijo, bueno, está muy bien, pero un poco larga. Les gustó, tenían mucha expectativa. Hicimos una proyección solo con los niños en Mandarina, en la casa productora, porque yo quería que desmitificaran también los festivales, ¿no? Uh-huh. O sea, los festivales pueden ser también un arma de doble filo para los niños, pueden ser como muy... No, es que las alfombras rojas y sentirse estrellas y esto es... No, pies en la tierra. O sea, esto que hicieron es un gran trabajo. No sabemos cómo le va a ir a la película, todavía no sabíamos de festivales, pero hicieron un gran trabajo. Y queríamos que la primera experiencia que tuvieran de ver la película terminada fuera ellos solos, como hablando de su trabajo, de cómo se sintieron y de cómo se sentían de verse también en la pantalla, ¿no? Y pues sí, María Paula decía que se sentía nerviosa al principio y que luego se sintió muy orgullosa de lo que había logrado. Y Laura y Donovan, no me acuerdo qué más dijeron, pero en general
se sintieron bien. Fue bueno esto de quitarles el mito, ¿no? Del festival. Y ya para concluir, si para el público que vea la película, si pudieran llevarse una sola cosa de ver El Diablo Fuma, ¿qué te gustaría que fuera? Pues yo creo que se van a llevar una sensación agridulce. Siempre decíamos con Karen que buscábamos que saliera la gente de la sala de cine con una sensación agridulce. Eh, ujú. Bien, pues muchas gracias y que le vaya muy bien a la película en el estreno. No, muchísimas gracias a ustedes.